Cohete Comics es un sello especializado en novela gráfica. Lo creamos con Laguna Libros, pues junto con Felipe González, porque pues veíamos que había suficiente como interés y también como suficientes autores como para que valía la pena publicar, que valía la pena trabajar acá en Colombia. Entonces fue pues como unir esfuerzos para lograr de verdad pues como construir un catálogo muy sólido que juntara lo colombiano con lo latinoamericano y como con una buena parte como de lo internacional. Ese fue como el concepto. Bueno, estoy acá en Barranquilla como en una sesión del Club de Novela Gráfica. La idea pues es como ir generando pues como una movida también, apoyando la movida local que ya yo creo que existe, pero que yo creo que necesita como más espacios como para poderse reunir, descubrir cosas nuevas, conectarse como con muchas experiencias distintas de cómo es como trabajar con la imagen narrativa acá en Colombia. Pues digamos que yo lo veo conceptualmente como una sola voz, porque en realidad el universo, digamos, como que toda la voz se construye en la dimensión de lo gráfico, y esa dimensión de lo gráfico se construye a partir pues de dibujo, pero también de palabras. Entonces, como que a mí lo que me interesa es sobre todo, es más, ni siquiera tener un bello texto con un bello dibujo, sino que realmente haya un proceso de pensamiento en ese universo gráfico. ¿Sí? Como que con el lenguaje del cómic se estén pensando cosas, se estén procesando cosas. Y es casi que más, como que para mí es una voz de la secuencia. Cómo ordenas las cosas en el espacio para poderles dar sentido y para que ese sentido venga como de una voz propia. Y esa voz propia puede ser individual, pero también puede ser grupal, ¿no? Como que no necesariamente tiene que haber un solo genio detrás o como una cosa fuertísima, una personalidad fuertísima, sino que realmente a veces se construye más, es como por la suma de un montón de cosas que terminan dando más que simplemente ponerlas juntas, ¿no? Okay. Pues yo creo que es un vehículo más y es un vehículo válido, ¿no? Como que yo creo que lo importante es poder construir, como aportar desde muchos lados, porque no se puede contar de una sola manera, tiene que poderse contar de muchas. Y lo que pienso es que desde el lenguaje del cómic hay muchas cosas que se pueden aprovechar, ¿no? El hecho de poder como atrapar realidades muy complejas como en imágenes, ¿no? Y también poder incluir muchas voces al mismo tiempo. La posibilidad además de como concretar relaciones temporales que a veces son muy complejas. Y en general creo que la manera como el dibujo convoca a las comunidades con las que uno trabaja este tipo de textos, pues abre la puerta a conversaciones en otro tono. Y creo que ahí hay como un gran valor, ¿no? Como la posibilidad de verdad de que la producción de estos cómics involucre a muchas personas distintas de una misma comunidad, y que incluso cuando ya el libro está terminado, también cuando se lleva de vuelta a la comunidad, ver a gente de distintas edades conversando a partir del libro. A veces conversan sobre la historia que estamos contando y otras veces están conversando de la mata que aparece en la viñeta 4 de la página 63. Y esas conversaciones también son muy importantes. Entonces creo que ahí hay como un montón de cosas que vale la pena hacer. No creo tampoco pues, que el cómic sea como una cosa mágica, como que tú digas como vamos a hacer cómics sobre el conflicto en Colombia y mágicamente salgan unos libros tremendos. Hay que saber hacerlos, hay que saber trabajarlos. Hay que darles el tiempo para que uno haga lo que puede hacer, que es decir cosas que no son explícitas, unir tiempos que a veces parecen muy distantes, ¿no? Y realmente como poder concretar muchas cosas, pero sí creo que hay mucho por contar, mucho por hacer desde el cómic en la construcción como de esa historia.
Yo creo que la novela gráfica colombiana está creciendo. Tiene como, pues digamos, inicialmente creo que tiene como venía como de procesos independientes como muy locales y muy afianzados como en el fanzine. Y creo que ahí había como un proceso, como una transición que se fue dando y que todavía se está dando, que es ver cómo esos creadores pueden como hacer salto a este formato diferente. Y creo que también otra cosa que está pasando es que editoriales grandes y digamos actores más grandes como en la industria del libro, pues también se están interesando como en entrar, en producir cosas, en apoyar procesos de producción que claro, que no necesariamente tienen la independencia de esos procesos que vienen un poco más como del fanzine, pero que sí le permiten como que sea más claro la formación del público, que el cómic no sea como tan extraterrestre en el medio colombiano y sobre todo el cómic hecho en Colombia. Entonces creo que hay como que se empiezan a sumar más actores y creo que digamos, no es una cosa terriblemente consolidada, pero sí creo que se están dando pasos muy importantes. Y creo que por ahí como que se puede estar como realmente consolidando algo en un tiempo, ¿no? Que realmente haga que la novela gráfica haga parte como del universo cultural en Colombia, ¿no? Que no sea como una cosa, uy, qué raro estos libros, sino como, ah, bueno, este libro hace parte de esta seguidilla de producción. Entonces, pues yo siempre soy optimista. Pues hacia afuera, después soy mucho menos, pero a mí sí me parece que hay como un avance, que las cosas siempre están cambiando y creo que sí hay como un espacio que se va ampliando cada vez más. Creo que sí, pues dos libros que tienen muy poco en común, míos, como Dos Aldos, que es un libro que hice junto a Henry Díaz, que es una historia de ciencia ficción, no sé, rara, realmente es como un romance, es un homenaje a Juan Gabriel disfrazado de ciencia ficción, en realidad. Y el otro es Caminos Condenados, que es como el primer cómic documental grande del que pude hacer parte, que es una historia que se produjo como gracias al trabajo con dos comunidades en Montes de María y que habla sobre un fenómeno que es el despojo cotidiano. Y creo que son como dos facetas de mi producción, que son muy distintas, pero pues que ahí van. Y bueno, pues referentes hay muchos. Yo creo que un referente muy importante en mi vida pues fue Harvey Pekar. Y si tuviera que recomendar un libro de Harvey Pekar sería Cleveland, que creo que fue el último libro que publicó antes de morir en 2010. Que es hermoso, ¿no? Es un libro sobre cómo la ciudad y la historia personal están mezcladas. Un libro espectacular. Y bueno, yo creo que recomendar, pues hace poco murió Claire Bletecher, entonces pues chévere como echarle ojo a Agripina y ver cómo en esas piezas de una sola página, cómo esta mujer lograba como hacer reír, digamos, como de manera muy obvia, pero también dejar como muchas ideas y muchas como preocupaciones de su tiempo como ahí reflejadas. ¿Ah? Ajá.